Buenas tardes, mis queridos adultos de primer ciclo. Miren, les voy a mandar los resultados, la retroalimentación de esta parte de la prueba, tercer test que les apliqué, que tenía 25 preguntas y debían demorarse en la resolución 90 minutos. ¿Ya? La prueba oficial tiene alrededor de 30 preguntas, pero yo les planteé preguntas de 25 debido a que los textos que escogí también son un poco más extensos, pero que involucraban todas las habilidades de comprensión lectora. En primera instancia tenían que ingresar su correo, cuál era su nombre y el ciclo de procedencia. En primer lugar teníamos un texto que era de Horacio Quiroga, que se llamaba Juan Darien, que era la triste historia de un tigrecito que se crió creyendo que era un ser humano y que fue adoptado por una persona debido a que había venido una plaga donde habían muerto la mayoría de los hijos, y a una señora se le murió su hijo y ella, cuando lo vio tan desposeído, tan mal logrado, lo adoptó. Y ese es el texto de Juan Darien de Horacio Quiroga. Y la primera pregunta dice: ¿cómo supo la mujer que el tigre había nacido hace poco tiempo? No solamente por gemir de hambre, no porque ronroneaba, no porque le faltaban fuerza para caminar, sino porque tenía los ojitos cerrados. Todos sabemos que los felinos, desde que son chiquititos, abren sus ojitos en la medida que van desarrollándose y creciendo. Por ende, la respuesta correcta a la pregunta número 1 era que tenía los ojos cerrados. Y la pregunta 2 dice: ¿qué emoción se destaca tanto en la mujer como en el pequeño tigre? Acá nosotros vemos que están solos los dos. El tigre quedó huérfano porque su madre falleció y la señora murió su hijo y estaba sola en el mundo, abandonada en su casa, y lo único que le queda a ellos como comunión es la soledad. No es el miedo, no es la alegría, no es el asombro, sino que la soledad lo que los permite estar así juntos. ¿Por qué el relato se titula Juan Darío? Porque obviamente recibió ese nombre el pequeño tigre al momento de ser adoptado por esta señora. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta correcta de la pregunta 3. En el caso de la pregunta 4 dice: ¿qué simboliza el hecho de que la mujer amamantara al pequeño tigre? Cuando hablamos de amamantar, estamos hablando de que se genera un vínculo, el vínculo del apego y el afecto, y aquí la única respuesta correcta que podría haber sido viable es el lazo entre madre e hijo que los unirá para siempre, porque el amamantar genera esa particularidad. Ahora, la pregunta 5 dice: ¿qué aspecto propio de la cultura en la que vivía la mujer se observa en su forma de pensar? Recordemos que en el texto la mujer constantemente recurre a la imagen de Dios, a qué es lo que van a pensar las personas, que todo lo que ella estaba viviendo era porque Dios le había puesto esa carga y esa prueba. Por ende, aquí uno puede fijarse que existe una fuerza superior a la del ser humano, que mide y controla todo lo que ocurre. Esa es la respuesta correcta de esta parte. Después tenemos el siguiente texto, que es un poema de Rubén Darío que se llama Sonatina, y con el cual ustedes tenían que responder de la pregunta 6 a la 10. Y aquí hablamos sobre una princesa que está triste, algo le pasa, suspira mucho, se siente como atrapada en el castillo y no se entretiene ni con los bufones ni con nada. Se hacen algunas apreciaciones a algunos lugares, hay varias comparaciones, varias metáforas, varias hipérboles. En la primera pregunta dice: en la primera estrofa, ¿qué se escapa de la boca de la princesa? Vámonos al texto. Dice: la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Eso son suspiros. No son pensamientos, ni sueños, ni colores, sino que son suspiros. En la siguiente pregunta, en la tercera estrofa dice: ¿qué situación crees que causa la tristeza de la princesa? Y ella se siente enamorada. Ella se siente enamorada y no haya cómo salir de esa angustia que le genera no estar con el ser amado. Por esa razón se siente así de angustiada. Se siente muy enamorada, pero no puede estar con esa persona. En la pregunta 8 dice: ¿qué podemos deducir sobre la princesa al leer los siguientes versos del poema? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar. ¿Qué podemos deducir? Que ella quiere ser libre. Los pájaros son libres porque van de un lugar a otro. Ella, por ella no tener los tributos de ser princesa para poder estar ahí con su ser amado. Y la pregunta 9, ¿qué simboliza la palabra jaula ubicada en los siguientes versos del poema leído? Está presa en sus ojos, en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del Palacio Real. Uno puede inferir de él que el palacio está completamente hecho de mármol y que lo consideran como una jaula, como una prisión, porque
la falta de libertad de poder acercarse a este ser amado, producto de los protocolos, de esas cosas que ya están establecidas por el reinado donde ella vive, la hacen sentirse de esa manera. No es que esté en una jaula, sino que ella lo siente así porque no puede expresar su amor y su afecto por la persona a la cual ella ama. Luego tenemos el texto de los mexicas se comían a sus enemigos, donde ustedes respondían desde la pregunta 11 a la 15, donde acá vemos donde existen pocos matices de por qué se consumía la carne como rituales, como cultura, después de las luchas que tenían los mexicanos. Entonces, acá Marco Antonio Cervera, doctor en arqueología clásica, hace unos estudios y en base a todos los datos que se logra encontrar, toma algunas evidencias y basándose en ello, dice que todavía faltan elementos para encontrar respuestas. Ahora, la primera pregunta en torno al texto dice, de acuerdo a lo leído, ¿en qué consistía la antropofagia? Comer carne humana. Esa es la respuesta correcta. Según Cervera, que era el arqueólogo, ¿qué significa que la antropofagia no sea tan fácil de digerir? Es que es una idea que cuesta aceptar. No es fácil aceptar el problema que ocurre. ¿Ya? Entonces, no es que sea normal que una persona consuma carne de otro, porque uno piensa que inmediatamente es canibalismo. Por lo tanto, es una idea que cuesta ser aceptada, obviamente por nuestra cultura actual. De acuerdo a la información aportada por el pie de la imagen, ¿en qué siglo se creó el códice Magliavecchiano? En el siglo XVI. Si nos vamos nosotros al códice, se fija ahí, dice siglo XVI. Será simplemente extraer información explícita. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la causa de la antropofagia de acuerdo a lo leído? Es un ritual que se ejecutaba antes del combate o durante el combate. Cada vez que los mexicas se iban a enfrentar con los otros, lo que hacían era decirles que se los iban a comer. ¿Qué función cumple la imagen en el texto? Apoya lo planteado por los arqueólogos, porque hay vestigios a través de estas imágenes que quedan como registro. Estos vestigios dejan una circunstancia, una particularidad que permite conocer lo que allí ocurre. Lee el siguiente texto y luego responde de la 16 a la 20. Aquí tenemos un texto multimedia, como ustedes pueden apreciar, simplemente se entrega información respecto a cuánta basura se produjo en el año 2017 entre las dos grandes potencias, tanto Estados Unidos como China, y cuánto cada uno de ellos produce. Ahí tenemos que China produjo 11.1 millones, Estados Unidos 10 millones. Con toda la basura que se produce, son 200 edificios del Empire State de Nueva York que se podrían construir, y se apoya con una imagen donde vemos a una persona que lleva sobre su cabeza kilos y kilos de desechos electrónicos. ¿Cuántos millones de toneladas de equipos electrónicos fabricó China? 11.1. Esta es una pregunta de extracción de información explícita. Uno se va de inmediato al texto y saca la información. La pregunta siguiente dice, en 2012 en todo el mundo se produjeron casi 49 millones de toneladas métricas de basura electrónica y para 2017 la cifra aumentará hasta los 33%. ¿Qué efecto espera lograr en el lector la información que se destaca en el fragmento? Alertar sobre la agudización de un problema ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de que se está produciendo tanta basura electrónica y no se está reutilizando, que está generando problemas serios y severos en la conciencia de los diferentes lugares que consumen este tipo de insumos y no saben qué hacer con los desechos. ¿Con qué finalidad se incluyó la imagen en el texto? Esta imagen que nosotros vemos, que es del Empire State de Estados Unidos, era demostrar que la basura electrónica se produce en cantidades significativas. Y nosotros sabemos que los edificios del Empire State son enormes en Estados Unidos. Después teníamos la pregunta que dice, ¿qué función cumple la siguiente imagen en el afiche? Evidencia el daño que provocan en Latinoamérica las exportaciones de equipos electrónicos y eléctricos desde Estados Unidos y China. Simplemente nos muestra la cantidad de basura que nosotros empezamos a acumular. ¿Cuál es el propósito que tiene el texto leído? Exigir a Estados Unidos y China que produzcan menos basura electrónica, porque al visibilizarlo estamos exigiendo de que ellos también no solamente produzcan, sino que también generen elementos para reciclar. El género narrativo, ¿qué cosa es? Es el que cuenta o relata hechos o acontecimientos ocurridos a personajes. Recordemos que todo lo que venga del género narrativo narra, todo lo que venga del género dramático representa, todo lo que venga del género lírico va a expresar sentimientos, ideas o emociones. Todo lo que venga al texto expositivo va a presentarnos situaciones
basándose en hechos u opiniones. Después tenemos la siguiente, dice, en el siguiente poema el verso destacado corresponde a una figura llamada: si tú me miras, yo me vuelvo hermosa, como la hierba que bajo el rocío, y desconocerán mi faz gloriosa las altas cañas cuando baje el río. Si tú me miras, de Gabriela Mistral. Recordemos que la única figura literaria que nosotros vimos y que usaba el conector como era la comparación, por lo tanto, comparación. El tipo de narrador presente en este siguiente fragmento, ¿cuál es? Me niego a corresponder a representar el papel de esposa de alto estatus, que esconde su cansancio tras una sonrisa, lleva la batuta en conversación, es infuste, pasa bandejitas y se siente pagada de su trabajera con la típica frase: has estado maravillosa, querida. Esto es de Carmen Martí Gaite, Nubosidad Variable. Y aquí, como lo está diciendo la primera persona gramatical, es protagonista. No es una segunda persona que es el testigo que está mirando, ni tampoco es quien conoce todo lo que allí ocurre, que es el narrador omnisciente, ¿ya? Ni tampoco es el narrador objetivo, que viene a ser el narrador personaje. Y ese era el instrumento de evaluación hasta esa parte. Después la pregunta 24 y 25 nosotros tenemos preguntas asociadas a manejo de conectores, o sea, buscar la coherencia y cohesión de que esto suene bien, de acuerdo a lo que nosotros vimos en el texto expositivo. Responde a qué conectores son los que faltan en los espacios. Sabemos que en el siglo XVII, no, siglo XII, tanto los chinos como los mongoles utilizaron cohetes incendiarios con fines bélicos y que también en la India los usaron en el siglo XVIII. Sin embargo, el desarrollo del cohete como vehículo de acceso al espacio no se inició hasta el siglo XX. Se fijan que ahí tiene coherencia y cohesión. Siempre tienen que irlo leyendo para que tenga sentido. Después, en la 25, tenemos la pregunta, ay, se quedó. La discriminación, esto es, segregar a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos o políticos, está presente en nuestra sociedad. De esta manera lo está en el resto del mundo. Ahí tiene coherencia y cohesión todo lo que es la evaluación. Y ese es el instrumento de evaluación que se les aplicó el día de hoy, y la finalidad era poder reforzar y seguir aplicando los contenidos que habíamos visto y desarrollar en ustedes también la tranquilidad de que se relajen un poco frente al instrumento, pero tienen que ser claros y conscientes de que en la prueba tienen 90 minutos para responderla. No se exasperen, no se aceleren, lo justo y lo necesario son 90 minutos. 1 hora 30 más o menos es el tiempo que ustedes van a destinar a rendir su instrumento, y lo importante es que lo hagan con calma, no se exasperen, y acuérdense que tienen 3 oportunidades. Les agradezco el que puedan ver los resultados del instrumento de evaluación, les deseo mis mayores éxitos, cuídense muchísimo, bendiciones, chao chao.